Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Hasson, yo trabajo en Microsoft de Argentina y soy responsable del segmento comercial para canales y pequeñas y medianas empresas. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Bukovic, yo trabajo en Cisco, soy Consulting System Engineer para gran parte de Latinoamérica, dedicado en Data Center y Cloud. Hola, soy Alejandro Basarlov de BIM Software. Soy el responsable de la parte de ingeniería y preventa de BIM para Latinoamérica. Buenas tardes, yo soy Jaime Romero Villanueva, yo soy el director de canales de Sudamérica y bueno, trabajo en VMware, así que bienvenidos. Buenas tardes, soy Bernardo Mireski, trabajo en Hewlett Packard Enterprise, soy responsable regional para lo que son tecnologías de incubación, entre las que una de ellas es el motivo de esta charla, Cloud Computing. Bueno, a partir de ahora, si bien la modalidad va a ser de que todos conversen entre sí, puedan hacer aportes entre sí, al final de la charla ustedes podrán hacer las preguntas que quieran, dentro del tiempo que tenemos, que es una hora. Vamos a empezar con un tema en el cual todos van a hacer aportes, es el de la disponibilidad, un tema esencial en el Cloud Computing. Todos los que estamos acá seguramente tendremos algún aporte que hacer luego. Me parece que corresponde empezar, si queréis, por ahí, hablar de la disponibilidad, y cada uno de ustedes, en la medida que lo quieran, que puedan, empezamos entonces, adelante. Bueno, sí. a mi ruedo me han llamado. Disponibilidad en la nube es algo que realmente es una preocupación que creo que en algún momento cae en el escritorio de todos los que trabajan con tecnologías de cloud. Particularmente desde BIM, siendo una compañía enfocada específicamente en soluciones de disponibilidad, lo que estamos viendo es que, dado el incremento, digamos, en la cantidad de carga de trabajo que se está volcando, digamos, desde lo que es Data Center On-Premise hacia el nube, esto está cobrando muchísimo más importancia y asimismo también cuando ves que clientes terminan adoptando tecnologías de nube, no solamente para el consumo productivo, sino también para sostener sus planes de gestión de recuperante de desastres, lo cual muchas veces marca o define el camino de adopción de muchos clientes, ¿sí? Y en el caso de BIM, particularmente nosotros tenemos una visión muy amplia respecto de cómo resolver las problemáticas de disponibilidad de nuestros clientes cuando gestionan infraestructura tanto on-premise como infraestructura en la nube, y nos parece que, digamos, la adopción de tecnologías de nube relacionado a la disponibilidad es algo que hoy en día lo estamos viendo, de hecho, en el 100% de nuestros clientes, de mayor o menor medida, ¿sí? ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún aporte más respecto a este tema? Sí, a ver, también quisiera mencionar, ya que tocamos temas de disponibilidad, el reliability de las soluciones, hubo varias noticias en las últimas semanas, ataques y demás. Fuera del más popular, el WannaCrypto, como se llamó, el ransomware, que atacó a soluciones realmente de data center muy grandes, también no es menor que en servicios de nube también han sido atacados o ha habido algún error humano. Entonces, la importancia que tiene, y más ustedes que tienen contacto con los clientes finales, de ofrecer soluciones de nube híbrida, depende de la criticidad y el momento de esa oportunidad, de ese proyecto, de ese servicio que se está dando, qué aplicaciones tendrían que estar afuera, cómo está correspondido internamente on-premise, cuándo hacerles backup con soluciones como BIM hacia afuera, pero no es un tema nada menor. El tema seguridad en tema nube es uno de los pilares, una de las inquietudes más grandes. Nosotros, cuando atendemos en el laboratorio este tipo de temas de falla de seguridad y responsabilidades que surgen de la falla de responsabilidad para el directorio, para los accionistas, uno siempre piensa que es un riesgo democrático, porque le puede caer a cualquiera. Quien crea que está lejos y que no le va a pasar, o porque su empresa es pequeña o porque su empresa es grande, la verdad que los últimos ataques nos han llamado la atención la disparidad de la víctima, desde un estudio de abogados de 15 personas a una empresa de 1000. Te llama la atención que no haya ningún criterio en la selección.
¿ves más preocupación por parte del público que se Mira, acerca a buscar una te solución? te doy un caso concreto, A ver. un caso real que nos pasó hace 3 meses en una empresa mexicana que hace cajas de cartón. Tiene un cliente importante, pero no voy a dar el nombre del cliente porque se puede dar el nombre también de la empresa, pero esa empresa simplemente que hace cartones tiene una máquina muy cara, de millones de dólares, que hace cartones. Fueron atacados por un ransomware hace 3 meses. Les llegó un mail, no al CEO, al CEO, pidiéndole $100.000 en bitcoins para recuperar el cifrado. Tenía una muy buena herramienta de backup. Lo que tuvieron que hacer es desconectar de la red, volvieron marcha atrás, volvieron al tiempo con la solución de backup que tenían en la nube. Alguien no abrió el mail ahí de vuelta para asegurarse que los controles estaban y volvieron a andar. O sea, el CEO al gerente de sistema, en vez de decirle, chau, perdimos millones de dólares y tu puesto, olvídate, bueno, tratemos que sea en menos tiempo la próxima vez. Por eso la importancia del tema de disponibilidad y seguridad, tenerlo siempre. No es que podemos frenar todo antes que pase, eso es casi imposible, es una utopía. Pero sí lograr volver a estar en vida en el menor tiempo posible. Claro, es cierto. Sí, Yo creo que ahí sí. hay una cosa que me voy a permitir tomar de lo que dice Bernardo. La adopción de tecnologías de nube, una de las cosas que provocó, y digamos, por supuesto, previo a adopción de tecnologías de virtualización y demás, una de las cosas que provocó en las organizaciones es en la reducción de la paciencia. En la reducción de la paciencia de los usuarios. El usuario ya no espera lo que podía esperar antes, ¿sí? Y el usuario en todos los estratos, desde el tipo que está más arriba hasta el tipo que está operando, ¿sí? Hoy en día aprovisionar un equipo en la nube es cuestión de hacer 3 clics, literalmente. Lo mismo que si hablábamos hace 5 años atrás solamente de infraestructura virtual, es hacer un deploy de una máquina virtual, de un template, lleva escasos segundos. Entonces esto genera que el usuario, el consumidor del servicio, se acostumbre a tiempos de recuperación, a tiempos de redisponibilización del servicio mucho más acotados. Y lo vemos, todos ustedes probablemente lo vean hoy en día, si ustedes utilizan servicios de correo electrónico que estén alojados en la nube de algún tipo, ¿sí? Probablemente lo estén experimentando en carne propia. Cuando el servicio de correo no funciona, estamos todos corriendo por todos lados, ¿por qué no está funcionando? ¿Sí? La empresa hoy en día, algunas, dado este tipo de cambios, se ha cambiado también la cultura de qué sistemas están siendo considerados críticos para la continuidad del negocio y qué sistemas, por supuesto, los que son críticos históricamente, ¿sí? Y la adopción de tecnologías de nube relacionada al tema de disponibilidad, lo que se está notando es que esa brecha, digamos, el de cumplimiento de los niveles de servicio de parte del área de tecnología para el área usuaria se acortó muchísimo, ¿sí? Claro. Y las áreas de tecnología están teniendo que salir a resolver esa problemática con soluciones que permitan abordar esa problemática en los tiempos en que se está requiriendo. Ya el paradigma anterior, en donde se podían demorar horas en restablecer servicio, ya no es algo aceptable en ninguna compañía, ¿sí? Simplemente esa... Y también, perdón, pero también que el cambio de cultura que hace que todo sea ya y la menor contratiempo, vos ves que están tocando 60 teclas a la vez, a ver qué pasa, conspira contra la seguridad. Porque en algún punto uno se vuelve imprudente, buscando una solución rápida para un problema que a lo mejor el problema se soluciona con un rato Ahí después. sobre ese punto ¿verdad? quería aclarar, porque generalmente lo que pasa es que inclusive una de las empresas atacadas por esta ransomware tiene muy buenas políticas de seguridad definidas. Pero el tema es cómo eso lo lleva a la nube, o sea, cómo traslada esa letra escrita en papel, en un Word, cómo lo lleva eso a la herramienta que gestiona la nube, privada y pública. Y ahí está el gap. No todas las herramientas hoy están preparadas como para poder llevar los estamentos de seguridad que tiene la compañía a la digitalización que tiene en su nube privada y pública, ¿no? Entonces, yo creo que el punto clave ahí es que las soluciones de gestión de nubes implementen políticas, o sea, si estén manejadas mediante políticas. Sí. Porque si estamos configurando así como elementos puntuales, por ejemplo, más asociado a redes, ¿no? O sea, configuramos un puerto, un protocolo, una cosa, eso no es política. La política es cómo quiero que trabaje la red de esa nube privada, de esa nube pública, y que en función de seguridad, en función de la disponibilidad, podamos estar seguros que cuando ocurra un evento, por lo menos
responda a lo que definimos todos como seguridad para esa compañía. Sí, y sobre todo que además nosotros que atendemos, digamos, ya a la víctima, que la gente esté capacitada para lo mismo, porque las soluciones de ustedes son realmente extraordinarias. Y mucha gente no sabe que solo el 42% de los incidentes son por un error humano. No tiene nada que ver la nube ahí, ni las compañías que ustedes representan. Ustedes es como que dan un estupendo auto, pero si uno lo maneja con descuido, siempre va a haber problemas. De todas maneras, con lo que uno le dice, bueno, pero la nube tiene algún problema de seguridad. Sí, los autos también, pero yo no camino a Pilar todos los fines de semana, me tomo un auto. En seguridad no hay nada que te... No, digamos, pero capacitar es ir armando, como se hacía, por ejemplo, cuando los primeros intentos de seguridad en redes, ¿no? Se iba construyendo en un firewall, y bueno, es un ladrillo arriba de otro. Exacto. Obviamente, cuanto mejor esté construido, tenemos menos chances. Y la gente más concientizada en la seguridad, más van a poder sacar frutos de sus instrumentos, protocolos de seguridad, que si están en letra muerta, no pasa nada. A veces eso, cuando llega el problema, uno ve un componente humano enorme. Sí, enorme. Yo te interrumpí, ¿vos ibas a decir algo? En realidad yo iba a hacer un comentario más asociado al tema de la disponibilidad que estaban mencionando y cómo en realidad todo este tema de la nube también está asociado a cómo la tecnología nos atraviesa de manera cotidiana como personas y cómo eso en realidad de alguna manera hace que la dinámica de nosotros como usuarios, pero también las empresas con sus empleados y con sus clientes, hacen justamente que cambie un poco la ansiedad, por llamarlo de alguna manera, o la expectativa en el nivel de servicio que cada una de las empresas brinda, ¿no? Y eso asociado también con el nivel de movilidad que tenemos cada uno de nosotros, más allá de la multiplicidad de dispositivos. En ese sentido, yo creo que por ahí la nube hoy nos plantea como una oportunidad única, porque es un elemento que en realidad se conjuga con varios otros elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Digamos, con los niveles de movilidad, con la multiplicidad de dispositivos, con las grandes capacidades de cómputos que tiene la nube. Y nos abre una puerta para identificar modelos de negocio adicionales o para optimizar y hacer cosas mejor dentro de las compañías para generar un impacto mayor. Desde ese lugar, en realidad, lo que creo que coincido bastante con los chicos es, si bien en nuestra vida cotidiana nos encontramos con que la mayoría de las empresas está considerando soluciones de nube y está pensando avanzar a diferentes soluciones de nube, en general no están pensando en una migración del 100% de la nube, sino que esto es un proceso, es una evolución, donde incluso el camino a recorrer de cada una de las compañías es diferente en función de las necesidades que cada una de esas compañías tiene y de la realidad de cada una de esas compañías. Entonces me parece que es como muy importante identificar dónde están los escenarios de cada una de las compañías para generar el valor diferencial. Y no pensar que porque estamos hablando de la nube, entonces automáticamente estamos hablando ni de escenarios seguros, ni automáticamente estamos hablando de eficiencia de costos, ni automáticamente estamos hablando de eficiencias operativas, sino que me parece que en realidad lo más importante es identificar cómo y en qué escenarios y bajo qué condiciones. Por lo menos desde la experiencia que tenemos en Microsoft, en la mayoría de los casos, la evolución tiene que ver primero por ahí con escenarios de productividad, como soluciones como Office 365, asociados por ahí a lo que mencionaban recién del escenario de correo, como un escenario que claramente en función de la movilidad y la criticidad que hoy tiene para todos nosotros el correo, digamos, aparece como un tema de primer análisis y de a poco a eso va evolucionando a otro tipo de lo que nosotros llamamos workloads, ¿no? O sea, otro tipo de áreas. Cuando vos mencionás muy bien el hecho de que uno no tiene que asumir que vas a pasar el 100% de la nube en 2 días, ni mental ni físicamente, eso cierra en la realidad. Pero eso me hace acordar un tema que seguramente acá lo van a tomar, es ¿en qué estadio de digitalización tiene que estar la empresa? Que es un punto que a veces puede influir en la solución que alguno de ustedes puede darle. ¿Quién querría aportar algo? Jaime. A ver, yo quiero bajar un poquito porque estamos todos muy por la nube y quiero hacerlo un poco más real y dónde está la oportunidad detrás de la nube. Y hablábamos un poco de empezar un paso atrás y vos lo preguntaste, digamos. Primero, para hablar de la nube, de alguna manera tenemos que estar de alguna manera virtualizados, ¿okay?
con lo cual, bueno, ahí VMware los puede ayudar sin ningún problema, pero digamos, lo segundo es cómo hago que ese data center sea cloud enable y después ese data center se puede conectar con otros data centers y hacer una nube privada y después conectarse con una nube pública llegado el caso. ¿Okay? Vos, llegado el caso también, llevar todo ese workload o esas aplicaciones a la nube. Va a haber aplicaciones que obviamente sus clientes no van a poder llevar a la nube porque tiene una gran inversión hecha y no lo van a poder hacer, con lo cual obviamente ese data center va a seguir existiendo. Ahí tiene una enorme oportunidad. Va a haber algunas aplicaciones que van a estar creadas para la nube, que van a poder estar corriendo en esa nube privada o en una nube pública en forma indistinta. Y obviamente también va a haber algunas aplicaciones como 365, que es una aplicación SaaS, que va a estar corriendo en la nube. Bueno, ahí tienen un desafío y una oportunidad de negocio enorme de cómo aunan todas estas tecnologías y todas estas soluciones y de alguna manera cómo las pueden presentar a sus clientes. Y obviamente, como decían antes, cada uno tiene un estadio distinto donde cada aplicación, algunas van a poder migrarse, otras no, otras van a ser reemplazadas probablemente en el futuro, pero parte de eso es lo que se llama el camino hacia la nube o el journey to the cloud, que ustedes van a tener que estar acompañando a sus clientes o a las personas que están decididas a ir moviéndose hacia la nube. La realidad es que la migración hacia la nube es una realidad y con eso tenemos que estar conviviendo. ¿Okay? Como canales, como vendors, tenemos que estar ayudando a nuestros clientes a ir hacia la nube. Después, ¿cuál va a ser la solución? Que probablemente sea una mezcla de todas ellas, es algo que se va a estar dando de a poco. Otro tema que me gustaría aclarar por sobre eso, perdón, que te interrumpí, que tiene que ver con encontrar desde la perspectiva de ustedes con sus clientes los escenarios de complementariedad entre lo que hoy tienen los clientes instalados y lo que diferentes soluciones de nubes pueden brindar, digamos. Hay servicios en nube que por ahí, digamos, no tienen que ver solo con una VM o llevar una aplicación, sino por ahí temas de análisis predictivo, grandes análisis de grandes volúmenes de información y de datos, o algunos temas más relacionados con servicios específicos, como en el caso de Azure, por ejemplo, con bots y demás. Entonces, creo que hay un espacio para también profundizar, entender un poco cuáles son estos servicios, digamos, de alguna manera avanzados dentro de lo que las diferentes tecnologías ofrecen y ver cómo complementar eso para generar modelos por ahí un poco de negocios distintos. Hay un caso que nosotros en Microsoft ya, a lo mejor alguno ya lo vio, nosotros lo mostramos algunas veces, que es el caso de un especialista en tambos y en el modelo de negocios, digamos, de administración de tambos, que al fin y al cabo, utilizando esta plataforma y utilizando algunos de estos análisis más avanzados, logra, digamos, identificar el estado de las vacas, ¿sí? Y cómo manejarse con ese estado y cómo hace el tambero para, con la tecnología y los diferentes sensores que ponen en las vacas, con un lenguaje coloquial, sin saber nada de tecnología, poder entender qué es lo que le falta a la vaca para maximizar el rinde. Y la verdad que los análisis de implementación de esto han maximizado han multiplicado el rinde, por ejemplo, en este caso, por 5 en algunos de los tambos. Con lo cual hay un espacio para utilizar la tecnología y estos modelos avanzados, no como si fuera el lanzamiento de un cohete a la luna, sino básicamente para, aterrizando a escenarios concretos, ver modelos de aplicación que generen un valor de negocio claro. ¿Sí? Y vas a decir algo. Me pareció. Pero me dio buen pie con el tema de modelo de aplicación y estos casos de uso, muy mezclado también con IoT que se están dando. ¿Pasó algo? Me parece que no. No, quería que era eco del micrófono. No, que está muy alto el otro. ¿Cómo? Está muy alto el de afuera, ¿sí? Sí, por eso. Okay. Y algo que estamos acompañando mucho a nuestros partners para que acompañen a los clientes finales, y más en el mercado de Argentina, que es una realidad. Es cierto, hay una tendencia al journey to the cloud, como lo llaman, pero la realidad y lo que ya podemos, ¿no? Una de las contras, ¿no? En Argentina sabemos que no somos early adopters, no somos early followers, somos followers, ¿no? Generalmente adoptamos la tecnología de forma muy conservadora, una vez que ya fue introducida en el mercado mundial hace rato. Es algo que quienes trabajamos en tecnología, como ustedes sabemos que suele suceder y transcurren muchos años. De cloud se está hablando hace prácticamente 9 años
y quizás, desde mi punto de vista, hace 1 año y medio, 2 años, se empezó a adoptar de forma muy drástica. Pero en mercados, aprovechando eso de entrar más tarde, tratando de evitar las piedras en el camino que ya tuvieron mercados como Norteamérica, Europa, o algunos países más locales como Colombia o Chile, que también lo adoptaron hace un par de años atrás, es que lo que se terminó imponiendo, si uno quiere asesorar a su cliente en cómo transformar todo su IT y toda su empresa a ser una empresa digital, lo que nosotros vemos desde Hewlett Packard es que lo que hay que marcar es el right mix, es la mezcla correcta en dónde va a ir la aplicación. Y no es simplemente nube pública, nube gestionada, que es llamarlo, por ejemplo, ya que estamos con Microsoft, un service provider local dando Azure Stack, o una nube privada, una solución, por ejemplo, como vCloud, sino además el IT tradicional. ¿Cuántos de sus clientes siguen teniendo Unix? ¿Cuántos de sus clientes no lo tienen todavía virtualizado y por alguna aplicación particular hecha a mano no la pudieron virtualizar? Y sin embargo, eso también tiene que estar en el juego de digitalización. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Un paso fundamental que comentó Jaime en cuanto a virtualización es la automatización. Hay que lograr que lo que ya viene de forma tradicional sea lo más automático posible. Hoy, el año pasado hicimos con una consultora muy conocida del mercado un evento y ellos hicieron un survey, una encuesta a todos los CEOs de la región y les dio que el 87%, 86,5% en realidad, el 86,5% del presupuesto IT anual de los clientes se va en costos operativos. O sea, mantener la luz prendida. Solo le queda un 10%, 12% para lo que los clientes llaman o nuevos proyectos o innovación o, no sé, tienen un SAP, probar la nueva versión de SAP, no tienen tiempo porque están todo el tiempo apagando incendios. Entonces, el primer paso es automatizar. ¿Cómo acompañan a sus clientes hablando de automatizar lo más posible ese mantenimiento operativo en infraestructura? Y luego, ahí entra lo que Jaime comentó como Cloud Enable, ¿no? Aplicaciones que trabajen de forma indistinta en un Azure, en un hipervisor local, en un service provider de Argentina, en un service provider que ustedes mismos se ofrezcan a ofrecer servicios cloud por un sistema y una tecnología que ustedes mismos implementen, porque no es soplar al hacer botella. Un ejemplo tal cual que tienen es el tema de redes, ¿no? Se habló mucho tiempo del tema de bursting, ¿no? Uy, me quedo sin recursos, lo tiro a la nube y enseguida tengo más recursos. Eso era técnicamente inviable. Recién con algo llamado container se empezó a lograr un poco eso. Tenía que tener la misma red adentro. Entonces, es fundamental el trabajo de consultoría, el trabajo de acompañarlo. Nosotros como fabricantes estamos con los servicios para ustedes poder ir a comentar con verdaderas experiencias y de esta forma hacer la transición a lo que llamamos un IT híbrido, es decir, una nube híbrida más el IT tradicional. Para dar un solo dato concreto y real, números. Por ejemplo, en la industria de lo que es manufacturera, que acá en Argentina es importante, pero voy a dar el ejemplo de Estados Unidos. Hoy está, la distribución es aproximadamente un 30% está en IT tradicional, un 30% en nube privada, o sea, ya automatizado, virtualizado, con un portal de autoservicio elástico, todo lo que significa cloud, que muy bien Jaime dijo, sentemos al presidente que es cloud, ¿no? Portal de autoservicio elástico, accesible de cualquier lado, un pool de recursos, por eso virtualizar, etc. Y lo último, y lo siguiente, en cloud pública. Ahora, ¿es todo así? No, depende de la industria y depende del momento. Si acá un retail conocido de Argentina llega el Día de la Madre y necesita más recursos, ¿qué? ¿Me tiene que comprar a mí servidores para cumplir con ese pico de una vez al año? No, va y consume de Azure en ese momento y después regresa. Y de esa manera aprovecha mejor los ejercicios. Pero es fundamental el acompañamiento por parte de ustedes con los clientes en base a eso. Sí, y asociado a eso también me parece importante el rol de ustedes en desmitificar algunas, digamos, de las percepciones. Me hiciste acordar esto cuando dijiste lo del estudio. Nosotros también hicimos un estudio puntualmente acá para Argentina y era muy interesante, digamos, cuando vos hablabas y decías, bueno, primero que nos dio algo bastante parecido, más o menos el 30% de las pymes en Argentina, el análisis para pymes, el 30% de las pymes consumía algún tipo de servicio en la nube. Y el otro dato interesante es que cuando vos hablabas de cuántos conocían la nube, muchos más conocían, pero en realidad cuando vos profundizabas,
en realidad pensaban que conocían, pero no conocían tanto, y había como una mística de determinadas problemáticas o riesgos que estaban asociados a la nube. Te diría que principalmente más asociados al desconocimiento. Cuando vos hablas con los que realmente están utilizando la nube, el nivel de utilidad, y siempre pensando en general en escenarios híbridos, el nivel de utilidad que tenían estaba arriba del 7, 8, de los 7 o 8 puntos, en un máximo de 10, y cuando en realidad no lo estaban utilizando había como una serie de preconceptos que en realidad llevaban a un pensamiento, un nivel de utilidad menor. Entonces, me parece fundamental, digamos, el rol de ustedes en mostrar la verdadera utilidad de esto en los escenarios en los que para sus clientes es relevante. Y también es una forma interesante de monetización, porque obviamente la variabilización de este tipo de servicios y la adecuación de, bueno, hago un mix y en ese mix yo puedo, digamos, flexibilizar por ahí un poco ese tipo de costos, queda un espacio diferente para la componente de servicios de cada uno, ¿no? Respecto de los nuevos negocios, ya te quiero hacer una pregunta a vos, Hernán, luego. La verdad es que, por ejemplo, en el área de servicios legales hay herramientas en la nube que hace pocos días ha salido una en el mercado argentino que introducen conceptos nuevos. Por ejemplo, estamos haciendo análisis predictivo, mencionamos análisis predictivo. Bueno, están haciendo análisis predictivo para las sentencias. Si vos de alguna manera determinás cuál es la conducta de un tribunal durante los últimos 5 años, si la premisa es A, B y C y es la misma que vos tenés, te va a ser una sentencia directamente antes. Con lo cual, vacas, abogados y todo tipo de mercado se va sin hacer ningún tipo yo soy abogado, pero bueno. Hernán, te quiero hacer una consulta. Vamos a cambiar un poco el foco a la nube híbrida. Sí. ¿Me puedes hacer una brevísima síntesis de los avances, de las opciones que vos ves en el mercado? Y seguramente después cada uno de ustedes tendrá algo que opinar, ¿no? En Cisco lo que vemos para nube híbrida no necesariamente es pública y privada. En muchos casos, por ejemplo, hemos vendido muchas soluciones de nube híbrida donde son distintas nubes privadas, por diferentes temas de tecnología, a veces por distribución geográfica. Y lo que buscan muchos clientes es, en esa evolución que hablaban los chicos de la virtualización y la automatización de esa nube, es teniendo distintas nubes, porque no queremos deshacernos. Hay aplicaciones que las construimos y trabajan muy bien en esta nube, hay otras que trabajan bien en esta otra nube. Obviamente hay aplicaciones que siguen trabajando en bare metal y van a seguir ahí por largo tiempo. Es tratar de ver cómo podemos llegar a una capa de abstracción que la gestión de esas distintas nubes, por eso el concepto de nube híbrida, nosotros lo intentamos poner más como multicloud, ¿no? O sea, cómo podemos administrar diferentes nubes de la misma forma y que después lo intrínseco de cada nube sea abstraído por alguien que nos pueda, digamos, manipular esas políticas que, por ejemplo, mencionamos antes de seguridad o de disponibilidad o de conectividad o de servicios que se pueden ofrecer a esas aplicaciones, que estén, digamos, si lo pongo en esta nube va a estar y se va a implementar, pero no tengo que tener el detalle de cómo se configura o cómo se implementa o qué dispongo de esos servicios. Eso creo que es, si bien uno puede decir que es un paso posterior, ¿no? O sea, llegar a la nube híbrida primero tenemos que pasar por la anterior, pero no hay que olvidarse de que si lo hacemos así, sin definiciones claras en términos de políticas, de cómo queremos trabajar con las diferentes nubes, públicas y privadas, vamos a después tener un problema en cómo vamos a querer gestionar. Y eso ya nos ha pasado inclusive con muchas empresas de Argentina, inclusive organismos estatales. Me acuerdo de un caso particular que tiene diferentes nubes y la verdad es que sabe que hay cosas que están en una nube y que no están en otra, y cómo las puedo llevar. Sabe que, bueno, de última baja la máquina virtual, hace una transformación, la lleva al otro lado y la pone, pero esa máquina virtual tenía una aplicación que usaba ciertas dependencias del hipervisor donde estaba corriendo, donde yo, es buscar a ver ese mecanismo de que si defino políticas de cómo trabajo la nube privada, cómo trabajo la nube pública, cómo trabajo la seguridad sobre las distintas nubes, buscar después la herramienta que me permita hacer esas migraciones, esas conexiones entre las distintas nubes y no tenga que estar sufriendo o por ahí decir, bueno, listo, esto quedó acá y no puedo sacar. Perfecto. Hablabas de disponibilidad en un momento, ¿vos te acordás? Sí, que fue un tema que hablaron casi todos ustedes. Hablamos de la ansiedad, bla, bla, pero no hablamos de los principales desafíos para la disponibilidad. ¿Puedes contarme algo de eso? A ver, nosotros desde BIM una de las cosas que observamos
bueno, también hacemos estudios, creo que lo hacemos todos. Todos lo hacemos. Y nosotros, en la última edición, nosotros hacemos un estudio anual que se llama Availability Report, ¿sí? O reporte de disponibilidad, donde se evalúan distintas condiciones que se están dando en el mercado, se evalúan sobre no clientes. Y hay algunas cosas que nosotros notamos que, digamos, relacionado con lo que les contaba antes, algunos indicadores, algunos valores que a nosotros nos llamaban mucho la atención. Entre ellos, para tener así un par de números en la cabeza, que el 82% de los tomadores de decisión de áreas de tecnología consideran que la solución que están utilizando para asegurar la disponibilidad de su infraestructura, tanto on-premise como la infraestructura que manejan de forma híbrida, no va a cumplir con los SLAs que tienen comprometidos con el negocio o con los que el negocio les está requiriendo. O sea, 8 de cada 10 tomadores de decisión consideran que la solución que tienen ahora, si en algún momento tienen un evento de indisponibilidad, o sea, se cae por algún motivo, no van a cumplir con los requerimientos que tiene el negocio en cuanto a la velocidad de volver a poner las cosas en funcionamiento. ¿Sí? Y por otro lado, otro de los indicadores es que el promedio anual internacional entre todos los clientes encuestados arrojaba que el promedio de pérdida por eventos de indisponibilidad era de casi 21 millones de dólares. Sí, suena un montón de plata, pero tengan en cuenta que están hablando de empresas que facturan miles de millones de dólares al año, ¿sí? Y que el promedio de los eventos de indisponibilidad sufridos, valorizados en cuánto factura o cuánto genera esa empresa en el tiempo en que tuvieron de indisponibilidad, se valoriza, y eso representó que el promedio de las empresas encuestadas, creo que la base de encuestada en algo así como 1.700 empresas, dado que el promedio de pérdida por eventos de indisponibilidad sumados en el año eran 21 millones de dólares. Lo cual, y ahí viene tal vez un poco el porqué de la ansiedad de parte del negocio y estas necesidades que está presentando las áreas de negocio hacia las áreas de tecnología para demandarles una respuesta mucho más inmediata y con tiempos de respuesta muchísimo mejores que los que se venían exigiendo antes, porque hoy en día, dada la transformación digital, ¿sí? La adopción de tecnologías que hacen que las compañías funcionen de forma mucho más eficiente, también esa eficiencia que se empieza a encontrar, que empieza a incrementar en las organizaciones, empieza a llevar a que el negocio funcione de forma mucho más apretada. Funcione las 24 horas, funcione de forma mucho más apretada, con lo cual hoy en día la misma cantidad de tiempo estando offline significa que la empresa potencialmente pierde más plata que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el negocio se apoya mucho más en tecnología que lo que sucedía antes. ¿Sí? Entonces, responder a esta problemática, ¿sí? Y teniendo en cuenta estos factores que les comentaba, es algo en lo que nosotros consideramos que es el desafío del momento de los tomadores de decisión de tecnología. Salir a poder resolver esto y poder achicar esta brecha de disponibilidad que están sufriendo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes puede hablar o les gustaría aportar algo más respecto, Marina? No, te escuchaba un poco y pensaba, en realidad estaba pensando en el desafío de la disponibilidad, coincido, pero también hay un desafío de cómo hacer para manejar los costos también, me parece. Y, digamos, si bien nosotros como proveedores, digamos, de software y de hardware en general, digamos, al tratar de masificar y de buscar soluciones que sean escalables en altos niveles, claramente tratamos de ayudar en ese proceso. Me parece que es como fundamental tener en cuenta la variable y el verdadero mix para identificar cuáles son las cosas que se pueden manejar y hacer de pagos iniciales y cuáles en realidad se pueden ir pagando por uso, y de esa manera tener el mix adecuado para el cliente que también le permita manejar mejor la ecuación de costos, sobre todo cuando en realidad al inicio muchos de los procesos en realidad son pruebas que después van incrementando en su carga, en su workload y en su consumo, ¿no? Hemos hablado de costos, hemos hablado de decisiones, ¿verdad? Y en el tema de disponibilidad es importante porque... ¿El tema de?
de disponibilidad es importante porque todos acá tenemos soluciones que pueden ir a un costo más bajo con ciertos niveles de disponibilidad, con costos más altos, ¿no? Entonces, muchas veces los clientes vienen con ideas de, bueno, quiero comprarme la Ferrari, pero con el presupuesto de un fitito. Entonces, tenemos que hacer la magia de ver hasta dónde llegamos. Y ahí es lo que decía Marina, identificar bien cuál es lo crítico, lo que es necesario, que tiene que tener cierto nivel de disponibilidad, lo que no es tan crítico, entonces buscar justamente la ecuación como para que eso caiga, digamos, dentro de los presupuestos que cada uno puede manejar y poder cumplir con los SLAs que cada uno tiene. Ahí, es importante y no es un trabajo menor que hay que decir. Después voy a ir justamente a un tema de canales relacionado con esta decisión, toma de decisión. Solo una cosita más, justo relacionado a esto específicamente. Yo a veces en algunas presentaciones utilizo un gráfico que refleja esto que se estaba conversando recién, en donde básicamente lo que vos ves es que en soluciones donde el nivel de disponibilidad, o mejor dicho, el nivel de indisponibilidad tiende a cero, porque la solución te permite generar un nivel de disponibilidad máximo, ¿sí? o de tiempo real, digamos, non-stop, el costo es altísimo. Y el workload que te cubre, digamos, piensen en un gran motor de bases de datos, ¿sí? La plataforma que tienen para asegurar disponibilidad sobre eso es carísimo, pero solo te sirve para la base de datos. El resto de tu infraestructura no está cubierto por eso. Ahora, si vos decís, quiero cubrir todo, absolutamente todo el workload, todos los tipos de ambientes, bueno, vas a cubrir todo eso. Sin embargo, probablemente el costo también, para cubrir todo en los niveles de disponibilidad que requieras, también se va a terminar sumarizando, porque vas a tener que empezar a integrar múltiples plataformas. Entonces, ahí está el desafío, precisamente como se estaba mencionando recién, que en encontrar el equilibrio en donde cuánto me cuesta la indisponibilidad y cuánto yo puedo invertir para que me deje de costar, o sea, que no me signifique la pérdida, ¿sí? Porque no es siempre querer la Ferrari. Pues si querés la Ferrari te va a salir como una Ferrari. Pero si vos decís, si querés un buen auto que tenga las medidas de seguridad correspondientes, ¿verdad? Está dentro del presupuesto que yo estoy... A mí me gustaría agregar algo que es nuevo y es gracias al cloud, que está cambiando un poco la ecuación y sé que ahora también se está viendo más en el mercado en relación a los costos y esto de siempre, ¿no? El famoso valor de la Ferrari, pero me querés pagar un fitito. En realidad, a los tradicionales proveedores de infraestructura, el tema de la cloud, uno de los desafíos nuevos que nos trajo en la conversación fue el pago por uso, que tanto nombró. Y hoy, entonces, el mercado se adoptó tanto como para no tener que ya obligar a, si vos en algún momento querés una Ferrari, ya comprame la Ferrari ahora. El modelo de pago por uso, de flexibilidad, hoy, por primera vez, en el negocio tradicional de venta de hardware de fierro, está esa de servicio. Hoy uno puede empezar a pagar por mes y tiene hardware de buffer, así lo llamamos por lo menos de Hewlett Packard, de decir hardware apagado que no lo pagaste en un primer momento, no pusiste todos los billetes de... Ahora, el mes que lo usás, me lo pagas. Lo dejaste de usar, no lo pagas. Empezaste a consumir algo de la nube pública, listo, eso es con el proveedor de la nube pública. Estás usando menos del hardware físico, cobras menos por el... Entonces, esta modalidad de la nube pública sí se logró mudar, que es uno de los grandes beneficios, y lo que comentó Jaime, cuáles son uno de los tantos beneficios de la nube pública. Hay algo que le encanta a los clientes, hasta los que tuvieron mala experiencia. Por ejemplo, hay clientes de famosos ERP que no han tenido buena experiencia y han vuelto al on-premise, pero algo que les encantó es, quiero pagar por uso. Si no uso mucho, no lo pago. Quiero que vos, como proveedor de infraestructura, me lo des. Hoy, eso por primera vez en el mercado, un partner puede ir a ofrecerle un servicio a largo plazo, donde nosotros podamos diagnosticar el crecimiento y ir poniéndole hardware antes que lo use, cuestión de que en el momento lo necesita, ya el hardware está atrás, no te lo cobré, pero te lo puse, y después sigue andando. El tema de costos es un tema realmente interesante que trajo el tema de la nube y ahora se trasladó a todo lo que es el negocio de infraestructura. Que lo que acabas de decir es lo que una de la esencia filosófica de la nube, la escalabilidad. Correcto. Es cuando empezó el sistema era uno de los pilares de propaganda del sistema, después como que se cuidó, pero la verdad es que hace la esencia, es como el respirador, eso es la nube. No necesitas usar, y quizás no necesites una Ferrari, y puedes usar un buen auto que no lo sea, que coincide exactamente con lo que vos decías recién, detectar cuáles son las necesidades reales, escalabilidad.
Eso es lo maravilloso en definitiva de la nube. Mira, Es así. nosotros como Hewlett Packard no tenemos servicio de nube pública. ¿sabes? Nosotros acompañamos a proveedores de nube pública o a un service provider que quiera dar... ahora, yo voy a un gerente de sistema. A mí me conviene que compre infraestructura, compre plataforma, hipervisor local. Yo le voy a decir, no tengas nube pública para nada. A un CEO, tener la capacidad por primera vez al presidente de la compañía, al gerente de marketing, nunca más decirle, no, espérame tanta cantidad de meses que llega el equipo de Miami, se lo instalamos y demás, y ahí te puedo dar el hardware que esa aplicación que querés lanzar va a estar, y que automáticamente, sí, siempre diga que sí, después se fije si lo que le pidieron es muy crítico, y entonces algo que no sea tan crítico acá, lo lleva a una nube pública, y esto lo pone en nube privada, pero le da esta flexibilidad al gerente de sistema que antes no la tuvo. Entonces es fundamental esta concepto de tener lo más híbrido posible y todas las variantes, el multicloud, como bien mencionaron, lo más disponible posible. Sí, porque aparte eso te impacta también en la velocidad con la que podés dar respuesta al negocio. No solamente con, digamos, con la flexibilidad de costos, sino también con cómo vos podés llegar desde la componente de sistemas a impactar el negocio y en los clientes, ¿no? Bueno, yo voy a volver a bajar un poquito más a tierra esto. Está claro que no hay una única solución, no hay un único proveedor de cloud, sino que hay múltiples nubes. Alguna solución puede ser más privada o, digamos, metida dentro de tu propio data center. Creo que parte importante de esto y donde nos estamos concentrando nosotros de VMware es en esta flexibilidad o en esta libertad de uso de la nube, ya sea ahí privada o puede ser una nube pública, y de poder ir moviendo estas cargas de trabajo o estos workloads o estas realmente las aplicaciones que son los que dan servicios a la empresa donde ustedes mejor lo prefieran, y obviamente eso va a ser parte de la migración que tienen a lo largo del tiempo junto con sus clientes. Algunas aplicaciones va a ser un tema de compliance, va a ser un tema legal, probablemente no la puedan mover ni la puedan llevar a la nube, esa es una realidad hoy. Tal vez cuando más adelante cambie las leyes, tal vez se pueda, hoy no se puede. Entonces hoy ya están enfrentando en muchas de sus clientes una realidad que va a ser híbrida, ¿ok? Que siempre van a tener la posibilidad de elegir un proveedor público, donde obviamente el tema de disponibilidad va a ser fundamental, el tema de seguridad va a ser fundamental, y desde el lado de VMware lo que nos parece también importante es la libertad de elegir cuál es el mejor de ellos, y ya sea, por ejemplo, Amazon, que también está muy de moda, si ustedes o mejor dicho, pueden llevar alguna aplicación allá, la pueden traer de vuelta. Porque todos los proveedores de nube hablan de llevar una aplicación, nunca hablan de traerla de vuelta o moverla a otro lugar. Entonces, eso también es parte importante de las soluciones que ustedes tienen que estar ofreciendo a sus clientes, que es la libertad de elegir la mejor solución para él, que obviamente va a ser individual en cada caso, y esa solución probablemente en el tiempo vaya evolucionando y no necesariamente sea con un proveedor de cloud, pública o privada, sino probablemente vaya cambiando en el tiempo o con múltiples proveedores de nube, pública o privada, y con los cuales van a tener que estar interactuando. ¿Ok? Perfecto. Hemos hablado y ya prácticamente vamos a dar la palabra a ustedes. Para hacer una última aproximación al tema de la decisión, el poder de decisión, los costos, la elección, que son temas que hemos estado hablando, la utilidad de la elección, ¿cuál es el rol que vos ves, qué rol puede ocupar acá o mejorar acá en este aspecto los canales? Bueno, para recapitular por ahí un poco lo que fuimos diciendo. Sí, como una síntesis final. Porque, digamos, bastante ya fuimos hablando. Digamos, yo creo que hay un rol fundamental en los socios y canales de todas estas compañías que tienen que ver con posicionarse, si es que no lo están, la mayoría ya lo deben estar, en un rol más consultivo, pero no solamente entendiendo desde los bits y bytes de cada una de las alternativas, sino viendo desde un lugar un poquito más amplio cómo impactar en el negocio y cómo hacer, digamos, algunas propuestas que con el mix apropiado hagan un diferencial para la compañía. Digamos, yo hoy la tecnología y con las opciones que hoy tenemos no solamente tienen que ver con decisiones de las áreas de sistemas, sino que esto impacta directamente en todo el resto de las áreas. De hecho,
Digamos, los análisis hoy muestran que, digamos, no es solo la decisión, digamos, los que gastan en tecnología o invierten en tecnología no son solamente las áreas de sistemas, sino que con este tema de la nube hay muchas de las áreas de negocio que deciden por aplicaciones invertir directamente en soluciones de nube que no pasan nunca por las áreas de tecnología, ¿sí? Porque son directamente servicios sobre de aplicaciones montados sobre nube. Entonces, digamos, yo creo que es importante, por un lado, eso, entender a la compañía y a cada uno de los clientes desde un lugar un poquito más integral para entender cuáles son las necesidades que tienen y en función de eso armar el mix apropiado. Por otro lado, creo que hay que sacar ventaja de la posibilidad que da, digamos, la cierta flexibilidad de costos o ir manejando los costos de una manera más pausada, sin tanto pago upfront, para sacarle un poco más de jugo en los servicios, ¿sí? Digamos, que creo que lo interesante de esto es que en general, digamos, de cada una de las soluciones que nosotros planteamos, en general hay como varias rondas de servicios que los socios pueden ir ofreciendo en base a la misma compra inicial y al mismo proceso inicial, como por ejemplo, digo, voy a bajar esto a la tierra, tomando esto, el caso de Office 365, por ejemplo, tiene en nuestro caso un combo de diferentes soluciones que en realidad con el mismo combo de soluciones los socios pueden implementar servicios de correo y de varias otras aplicaciones, y esto en general lo que implica es, por una compra inicial de tecnología que hace el cliente, hace sucesivas compras de servicios que permiten en realidad maximizar la ganancia para el socio y para el canal, y entonces me parece que ese es otro elemento importante. Y la otra cosa que me parece muy importante es entender algo que mencionaba al principio respecto de la oportunidad única que tenemos de confluencia de algunos aspectos como la nube, conectividad, multiplicidad de dispositivos, y pensar en modelos que antes, workloads avanzados como análisis predictivos y algunos de inteligencia artificial, para pensar en otro tipo de soluciones, pensar en otro tipo de modelos. Temas como IoT, que probablemente, creo que en estos días en la Expo hay una sesión de IoT. La verdad es que nosotros particularmente estamos viendo muchísimos escenarios y muchísimas preguntas de diferentes clientes y diferentes canales que están pensando cómo hacer uso de esto y cómo maximizarlo. Yo quiero agregar una cosa a lo que comentaste antes respecto de que algunas áreas, hoy en día algunas áreas que no son el área de sistemas están dirigiendo presupuesto hacia el consumo de tecnologías. Eso genera algo que creo que está también en una de las charlas que se llama Shadow IT, ¿sí? Que es que las áreas que no son de tecnología, de que no gestionan la tecnología en la compañía, empiezan a gastar plata en eso, ¿sí? Ahí hay dos problemas. Primero, que empezás a tener un área de sistemas en paralelo, porque hay alguien que está generando incorporación de tecnología y no está siendo gestionada de forma adecuada. Y segundo, que no estás concentrando la capacidad de gestión del área de tecnología, porque hay mala administración, digamos, de los recursos, porque ese dinero, ese presupuesto debería estar siendo traído y enfocado por parte de la tecnología, probablemente sepa cómo gastarlo mejor, cómo invertirlo mejor. ¿Sí? Esto es algo que hay que prestar mucha atención hoy en día porque... Sobre eso, por ejemplo... Nosotros hace un tiempo adquirimos una compañía que para muchos conocen, se llama Meraki, donde la gestión es de la web. Entonces, todas nuestras soluciones de gestión están teniendo ya su porción o su versión en la web, pero sin dejar de tener la función on-premise. ¿Por qué? Porque si uno quiere mantener el control de IT de lo que se va comprando y está asociado a la misma compañía, la idea sería que esa aplicación de gestión, puramente gestión, que está en la web y que alguien está utilizando y está comprando, por lo menos reporte a esa misma herramienta que tiene on-premise, justamente que ya está gestionando digamos, alguna solución local. En Cisco estamos yendo, todas las soluciones de gestión de cualquier tecnología están teniendo las dos o más opciones de por lo menos trabajar en web, trabajar en cloud y trabajar con gestión privada, pero que estén integradas, que no sean gestiones aparte donde uno, si es dueño de o está poniendo dinero como dueño de la empresa,
pero no se está gestionando mediante las políticas que el IT tiene que implementar, por lo menos sepa de que hay alguien que está usando eso. Y que eso puede, aún cuando lo compró por fuera, sin avisarle al IT, responder a las políticas que estén definidas localmente. Una cosa más también para volverlo, digamos, a bajarlo a tierra para ustedes. Creo que dijimos que la solución es única, uno. Creo que cuanto ustedes más conozcan, mejor solución van a poder ofrecer. Creo, digamos, y ahí es donde está el papel fundamental del canal o, digamos, o del negocio de ustedes para con sus clientes en este camino hacia la nube, fundamental. Y lo que me parece fundamental, lo que me parece muy importante de esto es, lo único que es constante en nuestra industria es el cambio. Esta es una nueva ola, así que bienvenidos a la nube, bienvenidos a esta nueva ola. Hay dos alternativas siempre, o esperamos en la playa que nos pase por arriba, alternativa 1, o nos subimos a la ola y empezamos a surfearla desde ahora y a disfrutarla desde ahora. Así que los invito a que se suban a la nube, que se suban a esta ola y empiecen a ofrecerla a sus clientes que también se la van a estar pidiendo. ¿Okay? Subite a mi nube me suena a tema de un programa para chicos. Bienvenido entonces. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o le ha quedado algo que pueda aportar? Bienvenido desde ya. El tema seguridad. Si yo subo, pongo lo básico, que es trabajar en la nube, tema paquete 365, yo creo la información está arriba. ¿Se escucha? Hola. Tema seguridad. Estaba pensando en 365. Está bien, a veces usamos nosotros el servicio de Google, más o menos el mismo paquete, pero 365, la información mía está arriba, replico constantemente, obviamente yo trato de tener información abajo, en mi mano, digamos, y el resto el cliente está trabajando arriba. El tema es seguridad. ¿Hasta dónde llega la seguridad, digamos, del proveedor, de ustedes, en el sentido de que si hay un ataque informático, esos datos están comprometidos, se pierden, ustedes tienen una especie de obligación de que esos datos sean protegidos y se sientan responsables? Es decir, el tema es el famoso fardo. Yo se lo tiro a ustedes, yo me desligo, a mí no me van a llamar durante la noche, el jefe está contento, al día siguiente escuché la noticia que se vino todo abajo, pero yo no me caliento porque el problema no es mío. No entiendo. Puedo contestar desde el punto de vista legal, que creo que es el que más involucra, porque ha mencionado responsabilidad de la data y de la pérdida. Bueno, para la ley argentina, y en eso el criterio es regional, le diría, para nuestro derecho común, uno cede la seguridad de la información, se la cede al proveedor de servicios en la nube. Uno cede en cierto punto el control de esa seguridad, pero lo que uno no cede es la responsabilidad por la pérdida de esa información. Para la ley argentina, el titular de la data sigue siendo esa persona que se la confió a usted. Usted hizo una base de datos de la cual es responsable y esa es la palabra clave acá. Yo creo que, en primer lugar, las soluciones en la nube tienen un grado de seguridad mayor que el que tienen los que no están en la nube. Eso es como tener un accidente de aviación. Los aviones se caen, pero se caen mucho menos que el tren Roca. Eso vamos a ser francos. Es cierto que hay problemas de seguridad en la nube, pero también es cierto que son más publicitados que ningún otro problema de seguridad que yo conozca. Es como cuando se cae el avión del France, tiene muchísima publicidad negativa. Cuando choca en Bangladesh el tren y matan 600 personas, tiene menos publicidad y a la gente le importa desgraciadamente menos. Con lo que voy son incidentes muy publicitados, reales, en los cuales el responsable sigue siendo siempre la persona que cedió a los datos, a proveedor de servicios en la nube, pero en la medida que se pueda comprobar, o por la aplicación o por la compañía, un grado aceptable de prudencia, de responsabilidad y de cuidado, evidentemente la responsabilidad podrá defenderse de una manera diferente. He escuchado en este panel de gente que está muy en la práctica, seguridad es un término relativo. Lo que podemos tender es a dar la mayor seguridad posible. Si aún así existe un incidente, podremos demostrar a quienes nos hacen responsables que hicimos lo más posible. Por otro lado, la mayor cantidad de players en este mercado, de proveedores de servicios en la nube,
ha hecho que la posibilidad del consumidor sea mayor a la hora de decidir, lo cual genera, en mi criterio, una suerte de círculo virtuoso. Repitiendo, yendo a la esencia de la pregunta, la responsabilidad es suya y no hay fardo. La verdad es que van con ustedes. ¿Cómo puede defender usted esa responsabilidad? Demostrando haber confiado en un proveedor que tomó todas las medidas posibles de un buen hombre y de un hombre prudente de negocios. Si a pesar de todo ello se produce una fuga, su responsabilidad será muchísimo menor que si pasó por el primer proveedor, que era muy económico, pero no tenía ningún antecedente, el contrato ni lo miró, nunca se aseguró ningún grado de control, de monitoreo, de accesibilidad a la data. Bueno, ahí la cosa va a estar más emormada para usted. De lo contrario, estimo que va a ser más fácil salir del paso. Eso desde el punto de vista legal, nada más. Yo quisiera hacer un comentario, digamos. Yo creo que, bueno, esto que está diciendo tiene que ver con, bueno, quién es el responsable último después en el caso de que haya pasado algo, pero me parece que el proceso de responsabilidad y el análisis de seguridad también tiene que ver mucho con entender qué es lo que hacemos antes para prevenir estos tipos de ataques, qué tipo de acciones tomamos para detectar rápidamente y qué tipo de acciones están pensadas de manera anticipada para, en el caso de un ataque, poder en realidad manejar la disponibilidad de los datos. Que tenía que ver alguno, no me acuerdo quién fue el que comentó el tema de, bueno, tuvieron un ataque, creo que vos, Bernardo, tuvieron un ataque y lo pudieron restaurar. Desde ese lugar, yo te diría que Microsoft tiene una estrategia de seguridad muy fuerte, donde, por supuesto que obviamente todo lo que está en el 365, pensando en el correo estoy, ¿no? Digamos, está por supuesto que está backupeado en distintos niveles, pero aparte, digamos, el hecho de que vos tengas software totalmente actualizado, que reciba actualizaciones constantes, te permite también que desde la componente aplicativa vos puedas manejar algunos esquemas que te permiten, por ejemplo, evitar, no sé, digamos, que acciones de phishing que te puede identificar o cualquier tipo de acción, digamos, maliciosa, o no sé cualquiera, pero muchas de las acciones maliciosas que de alguna manera te están protegiendo, ¿sí? O sea que no sé si eso, hacia ahí apuntaba tu pregunta. Sí, y hay un tema real también. El cloud es terriblemente democrático porque permite a las pymes o a algunas empresas llegar a soluciones world class que eran imposibles de pagar para ellas antes. O sea que esto también es muy positivo. Sí, me parece que correcto. Y asociado con eso también, digamos, por ahí cuando vos vas a empresas de determinada envergadura, tal vez hubieran tenido posibilidades de llegar a los mismos niveles de servicio. Cuando vos comparás con empresas más pequeñas o medianas, es casi imposible que solventando ellas esos esfuerzos de seguridad puedan llegar a los mismos niveles que se les ofrece desde la nube, ¿no? Creo que ese es el principal diferencial. Ahí hago una mención off topic de mi lado por lo menos, pero que está relacionada. Ninguna pyme va a tener un IDP. Pero cualquier empresa enterprise lo va a tener. O inclusive la recolección de eventos. O sea, está bueno, como decía Marina, de tener algo proactivo, pero bueno, también la idea de, bueno, tuve un ataque, quiero hacer el análisis forense de eso, y yo voy a un montón de empresas del lado del proveedor y tienen un montón de herramientas para recolectar esa información. Ahora, cuando voy a clientes finales que tienen su propia infraestructura, difícil encontrar apenas un syslog server para recolectar los eventos del firewall, como pareciera algo básico. Sí, yo tenía un pasado más asociado a seguridad y cuando tenía que hacer troubleshooting de los firewalls de Cisco, decía, bueno, ¿tenés un syslog server? No. Entonces, ¿cómo querés que analicemos el problema que tuviste? Perdón. Quisiera agregar no son todas mariposas tampoco, hay una realidad para poner el otro balanza, ¿no? Cuanto más popular sos, más el blanco que tenés a posibles ataques, ¿no? Lo de Sony Network, o lo que pasó con la PlayStation, lo que pasó con el sitio de citas Madison. Bueno, ese lo conocés. Bueno, cuando sos muy conocido, obviamente va a haber más gente tratando de atacarte. Por eso, va a haber mucha seguridad, es verdad, pero sí también tener el balance de que va a haber mucha más gente tratando de atacar a un fabricante, a una marca worldwide, que quizás a una empresa argentina que está, más allá que sea grande para nosotros, para worldwide y para
de determinado país, que salen muchos hackers, bueno, estén tratando de entrarle y hacer NID y todo lo demás. Para terminar el caso, una nota curiosa, Ashley Madison provocó un daño enorme. Es una compañía canadiense, no estadounidense, entonces era un poco caro demandar. De todas maneras, se esperaban miles de señores que habían quedado, y señoras que habían quedado al descubierto. Porque bueno, no viene al caso, pero Ashley Madison es una viejísima, es una muy conocida y antigua plataforma que está orientada al cheating, a la mentira. No se consigue candidatas, se consiguen candidatas para engañar a la mujer. Ese es digamos, el atractivo. Entonces llegó un momento que cuando se salió todo esto a luz, dijeron lo que va a ser las pérdidas de la corporación es canadiense. Prácticamente los pibes estaban escapando de Canadá diciendo, ¿y ahora qué pasa? No lo demandó nadie. Nadie. Porque para demandar había que comprobar un daño. El daño era, mirá, yo me metí y mi mujer ahora me demanda ahora 77 acciones y se esperaban miles. Nadie. Ashley Madison sigue trabajando con un balance muy positivo y todo sigue igual. Ven qué diferente es cuando hay una falla de información en algún lado, ¿no? No trajo consecuencias. Es un buen negocio. Y continúo. Eso apunta a la continuidad del negocio, la condición de la nube. ¿Ven? La nube sirve, la nube sirve. 1.000.000 de gracias por haber venido todos. Y gracias a ustedes fundamentalmente. Gracias. Muchas gracias a todos.